Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Acabamos de terminar el tiempo de Navidad, pero todavía tenemos en la cabeza y en el corazón esas imágenes de la Sagrada Familia y recordamos lo que decía San José María, que Belén es cátedra, donde ese Dios que se hace niño nos enseña la humildad, la pobreza. Pues vamos a hablar de la humildad. Un sábado, dice San Lucas, entró él, nuestro Señor, a comer en casa de uno de los principales fariseos. Y ellos, los fariseos y los príncipes de los judíos, le estaban observando. Por decirlo así, no lo dejan ni comer tranquilo. En todo momento le están observando. Y el Señor pasa a proponerle un poco más adelante una parábola. He saltado del versículo 1 del capítulo 14 al versículo 7. Al notar cómo iban eligiendo los primeros puestos. Cuando alguien te invite a una boda, no vayas a ponerte en el primer puesto, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él. Y al llegar el que os invitó a ti y al otro te diga, cédele el sitio a este. Y entonces empieces a buscar, lleno de vergüenza, el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a ocupar el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El marco de la comida a la que ha sido invitado nuestro Señor es ocasión para varias enseñanzas. Y aquí, con esta parábola, desarrolla una lección de humildad. Explica Santa Teresa de Ávila. Como hay varias santas Teresas, hay que explicar cuál de ellas es. Todas son muy buenas santas y muy buenas Teresas, pero una es de Jesús o de Ávila. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Y púsoseme delante, a mi parecer, sin considerarlo sino de presto, esto. 2 puntos. Que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entiende, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Plega a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén. De este modo, Santa Teresa de Jesús intenta ayudarle a las hermanas, a las buenas carmelitas, pero también a nosotros nos ayuda. ¿Por qué Dios ama tanto la humildad? Porque la humildad es la verdad. Y yo creo que este es el tema, o si quieres, el leitmotiv de toda la meditación del retiro. La humildad es la verdad. Dios se revela a los humildes, porque los humildes no están llenos de ellos mismos, sino que están abiertos a la grandeza de Dios. Dios habla con los humildes, no con los que no tienen tiempo para hablar con Él. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
¿Cuáles son las objeciones a la oración? Y esto vale para mucha gente, que te dice, no tengo tiempo para hacer oración. La vida está muy atareada, muy complicada. Y dice el catecismo, además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o a los aparentes fracasos, nuestras propias limitaciones. Para vencer estos obstáculos son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia. ¿Veis? Incluso la humildad es necesaria para la oración, con lo cual si tú piensas que no tienes tiempo, que no sabes hacer oración, es un problema de humildad. No es un problema de falta de tiempo, de mucha ocupación, no es un problema de que no oyes la voz de Dios, no es un problema de que no entiendes lo que Dios quiere decirte, que no comprendes que Dios cómo se va a rebajar a hablar conmigo, pobre criatura. Todo es un problema de humildad. Por eso la humildad nos lleva al cielo. En cambio, la soberbia nos lleva al infierno. ¿Cómo podemos liberarnos de ese tirano que es el propio yo? Lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. El saber hincha, pero la caridad edifica. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo le conviene saber. Pero si uno ama a Dios, ese ha sido conocido por él. Fíjate bien. Si uno piensa que sabe algo, todavía no está aprendiendo a conocer la verdad. En cambio, si se abre a Dios, es la verdad. Ejemplo práctico de un tirano e hinchado. Pues mira, te recuerdo un libro muy simpático, escrito por inglés, de origen irlandés, pero inglés, Lewis, en Carta del Diablo a su sobrino. Le escribe así el diablo viejo a sus sobrinos, ya conoce la historia, no te voy a explicarla mucho, pero bueno, son las cartas que le escribe un diablo viejo y experimentado desde las profundidades del infierno a su sobrino joven, inexperto, que está en la tierra tentando a uno. Tu paciente, le dice, se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención sobre este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto de la humildad. Cógele en el momento en el que sea realmente pobre de espíritu y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión. Caramba, estoy siendo humilde. Y casi inmediatamente el orgullo de su humildad, aparecerá. Si se percata de este peligro y trata de ahogar esta nueva forma de orgullo, hazle de sentir orgulloso de su intento, y así tantas veces como te plazca, porque es una pescadilla que se va constantemente comiendo la cola. Pero no intentes esto durante demasiado tiempo, no vayas a despertar su sentido del humor y de las proporciones, en cuyo caso simplemente se reirá de ti y se irá a la cama. Puede decir, qué tonto soy. Pero continúa el libro de Carta del Diablo a su sobrino. Hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo, se refiere a Dios, claro, quiere apartar la atención del hombre de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia los vecinos del hombre. Todo el abatimiento y el autoodio están diseñados a la larga solo para este fin. A menos que alcancen este fin, nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienen al hombre preocupado consigo mismo. ¿Veis? Lo que en el fondo le está diciendo el diablo viejo es que lo que tiene que hacer es pensar en él mismo. En consecuencia, debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. Déjale pensar que es no olvido de sí mismo, sino una especie de opinión
una mala opinión de hecho, acerca de sus propios talentos y carácter. Algún talento, supongo, tendrá realmente. Fija en su mente la idea de que la humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él cree que son. Lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad. Por este método, a miles de humanos, dice el experto Diablo, se les ha hecho pensar que la humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos. Y puesto que lo que están tratando de creer puede ser en algunos casos manifiestamente absurdo, no pueden conseguir creerlo. Y tenemos la ocasión de mantener su mente dando continuamente vueltas alrededor de sí mismos. Este es el problema. La soberbia nos lleva a darnos vueltas a nosotros mismos. En cambio, como dice este hombre, el enemigo quiere matar su amor propio. Porque nunca debemos olvidar el que es el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo, de Dios. Él realmente ama a los bípedos sin pelo, caso, que él ha creado y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda. Señor, es una parodia, ¿no? Pero una parodia muy significativa de lo que es la humildad, o cuál es el intento del demonio en nuestras vidas. Darnos vueltas alrededor de nosotros mismos. Y en cambio, lo más importante no somos nosotros mismos, sino que eres tú y los demás. Por eso la humildad favorece nuestra relación con Dios, con los demás y también con nosotros mismos, porque nos pone en el lugar que merece la pena. El que después fue León XIII, Joaquino Pecci, escribe en un libro, hablando del Tratado de la Humildad, dice: abre los ojos del alma y considera que no tienes nada de qué gloriarte. Tuyo solo tienes el pecado, la debilidad y la miseria. Y en cuanto a los dones de naturaleza y de gracia que hay en ti, que segurísimo que los hay y muchos, solo a Dios, de quien los has recibido como principio de tu ser, pertenece la gloria. Por eso nos aconseja este hombre: persuádete en lo más íntimo de ti de que no hay en el mundo cosa más vana y ridícula que querer ser valorado por dotes que has recibido en préstamo de la gratuita liberalidad del Creador. Y entonces cita a San Pablo: ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que hemos recibido viene de Dios. Y sin la gracia no podemos incluso ni rezar. Y sin la ayuda de Dios no podemos amar a los demás. Por eso te dice el apóstol Santiago: Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Señor, tú nos das la gracia, de ahí viene el nombre de gracia, de don, de gratuito, para que podamos hacer oración, para que podamos proponernos mejorar, para que nos propongamos ayudar a los demás, para esos propósitos y esos pensamientos de ayuda a los demás. Los siguientes medios nos ayudan a ser humildes: conocer a Dios para ver nuestra pequeñez, conocernos para estar en nuestro sitio, saber escuchar, dar desinteresadamente y ver con indiferencia la adulación y el desprecio. No olvides que el infierno se construye en esta tierra con la soberbia. Por el contrario, con la humildad construimos sobre la verdad y la caridad. La verdad de nuestra nada y la apertura, el cariño a los demás. Crecemos en humildad llenando nuestro corazón de Jesús y olvidando nuestra propia dignidad de pensar que somos estupendísimos, que estamos llenos de virtudes, de talentos.
Te hablaba antes de este autor, que después fue elegido Papa, León XIII, Pecci. Dice: San Bernardo nos ha dicho que María se ha humillado como ninguna otra criatura, y que siendo la mayor de todas, se ha hecho la más pequeña en el abismo profundísimo de su humildad. Gracias a esto, María ha recibido la plenitud de la gracia y se ha hecho digna de ser Madre de Dios. Fíjate, la apertura de la humildad no es simplemente a que Dios te vaya llenando, sino que Dios te va escogiendo, te va ayudando, te va eligiendo para un camino grandioso. Y a la mujer más humilde, el camino más grandioso, la Madre de Dios. Por eso le pedimos a la Virgen, te lo recomiendo que lo hagas todos los días. Un buen momento para pedir la humildad, yo eso lo he aprendido de San José María, lo hacía en la Santa Misa. Pídele a la Virgen que te alcance esta virtud. María, dice Pecci, o León XIII, se la pedirá a ese Dios que ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios. Y como María es omnipotente para su Hijo, puedes estar seguro de que será oída. Estamos comenzando el año. Comenzar un año, bueno, todos hemos visto los mensajes que se han mandado de dejar ya por fin el año 2020, de que el año 2021 venga bien, que no sé cuántos, que no sé qué. Lo importante es nuestra vida personal, lucha personal, trato personal con Dios y con los demás. En medio de las circunstancias que sean, que te caen toneladas de nieve, como ha caído en Madrid estos días, que te viene la pandemia, que si tal, pues da igual, lo importante, bueno, no da igual, ya me entiendes, ¿no? Son cosas tremendas, ¿no? Pero lo importante es tú con Dios, ¿cómo estás? Tú con los demás, ¿cómo estás? Por eso se trata de comenzar y recomenzar. No de año nuevo, vida nueva, sino como le gustaba decir a San José María, año nuevo, lucha nueva. Comenzar y recomenzar. Y la virtud de la humildad nos ayuda a recomenzar. ¿Pero cómo? Si me doy cuenta de que soy un desastre, muy poquita cosa, pues eso mismo. Ese es el camino para recomenzar. Decía San José María: por experiencia personal os consta, y me lo habéis oído repetir con frecuencia para prevenir desánimos, que la vida interior consiste en comenzar y recomenzar cada día, esa vida interior, porque está Dios en nuestra alma en gracia. Y advertís en vuestro corazón, como yo en el mío, que necesitamos luchar con continuidad. Habréis observado en vuestro examen, a mí me sucede otro tanto, perdonad que haga estas referencias a mi persona, pero mientras os hablo estoy dando vueltas con el Señor a las necesidades de mi alma, que sufrí repetidamente pequeños reveses, y a veces se os antoja que son descomunales, porque revelan una evidente falta de amor, de entrega, de espíritu de sacrificio, de delicadeza, que cada uno vaya pensando en su interior lo que se le viene a la cabeza en este momento, porque seguro que nos han venido a la cabeza, igual que a mí, cosas en las que nos sentimos humillados, nunca mejor dicho. Fomentad las ansias de reparación, con una contrición sincera, pero no me perdáis la paz. Jesús, tú prometes el reino de los cielos a los que se hacen como niños. Pero, ¿en qué consiste ser niño? Te contesta la propia Santa Teresita del Niño Jesús, y la otra Teresa, bueno, hay más, varias más, la del Niño Jesús o de Lisieux, en reconocer la propia nada. Hacerse niño es reconocer la propia nada. La humildad es la verdad, y la verdad es que somos nada. Si identificamos el obstáculo principal, el propio yo, podemos recomenzar a aprender a ser humildes. Esta es una frase del beato Álvaro del Portillo. Recomenzar a aprender a ser humildes. Jesús, tú corriges las pretensiones protagónicas de sus apóstoles.
invitando a que sean el último. Tú intentas que no busquen ni el primer puesto, ni el segundo puesto, ni quién es más grande, quién es menos grande, quién se va a sentar a tu derecha, a tu izquierda. Tú lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo es ayudándoles a que busquen el deseo de servir. Decía el beato Álvaro, se puede probar cierta sensación de tristeza ante las dificultades, propias o ajenas, ante algunos defectos que se perciben con más rigor que en el pasado, o que se creían superados. Esto nos va pasando con el tiempo, ¿eh? Vamos viendo que los defectos se vuelven otra vez a recuperar. Ante la imposibilidad de alcanzar objetivos profesionales o apostólicos, perseguidos con ilusión y esfuerzo durante mucho tiempo. También se puede experimentar la rebeldía de no querer aceptar algunos acontecimientos o circunstancias que contrarían y hacen sufrir, como puede ocurrir en tu vida. Circunstancias concretas que te hacen sufrir ahora y no lo aceptas. Pues lo que te decía el beato Álvaro en una carta que escribió, que al final de su vida, renovemos el propósito de recomenzar a aprender a ser humildes. A ser humildes, pidiendo al Señor la humildad, su humildad, y acudiendo a la Virgen para que nos enseñe y nos dé fuerza. Este es el sentido de las palabras del Señor. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nadie te promete eso, ¿eh? Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Pero es la realidad. Con el Señor podremos, solos no. Solos nos iremos enterrando dentro del agujero que va escarbando nuestro propio amor propio. Por eso, en la oración, te decía al principio, aprendemos a ser humilde. Describía en Surco, la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. Señor, en ti pongo mi confianza y no quedaré confundido. En cambio, si en mí pongo mi confianza, sí, me desorientaré, me perderé, me agobiaré, me enfadaré, me entristeceré. Y si veo que no consigo, pues otra vez. Solo se recupera la paz cuando en lugar de razonar y reflexionar en nuestro interior sobre lo que nos pasa, procuramos dejar de lado esas preocupaciones y volvemos a Cristo. Recomendar a aprender a ser humilde, pedía el beato Álvaro. Porque reaparecen los brotes del yo, que se infiltran por todos los requisitos, por todos los resquicios, perdón. Y la humildad es la verdad de reconocer nuestra nada y de abrir espacios al amor de Dios que nos va llenando de amor a Dios y amor a los demás, claro está. Por eso, si alguien se siente pesimista o si a alguien le viene el pensamiento del pesimismo, recuerda que un cristiano siempre es optimista. No el optimismo después de haber bebido unas botellas o unos vasos, lo que sea. Es un optimismo, decía San José María en Forja, que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad, somos libres, y en la seguridad del poder de la gracia. Un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos, a esforzarnos por corresponder en cada instante a la llamada de Dios. ¿Te desanimas porque ves tus defectos? ¿Te desanimas porque ves que no avanzas nada? ¿Te pierdes la alegría porque te comparas con otras personas y ves que ellos tienen muchas más cosas, muchos más talentos, hacen más cosas, o son mejores que tú, o tienen tantas cosas que tú no tienes, que te gustaría tener, lo que tú quieras?
Pero eso es pesimismo, eso es tristeza. Y un cristiano nunca puede estar triste. A mí me llama la atención que a la pregunta, ahora que estamos en tiempos de comienzo de año, de entrevistas a personajes del año, etcétera, etcétera, sobre cuando le preguntan a un personaje de estos famosos, si se arrepiente usted de alguna cosa que ha ocurrido en su vida, que haya hecho en su vida, la mayoría contesta que no se arrepiente de nada de su vida pasada. Yo no me arrepiento de nada. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, que la condición humana conlleva equivocaciones, fallos, errores y pecados. Es decir, hacer el mal o dejar de hacer el bien, ya sea por acción o por omisión, consciente o inconscientemente. Cualquier persona normal, con un poco de cabeza y de humildad, lo puede ver. Así es que no me arrepiento de nada, es una tontería. Señor, yo me he arrepentido muchas veces, lo digo ahora delante de ti, y te pido perdón. Pero tú me dices, bueno, pues venga, ahora a recomenzar. Con la alegría de saber que no tienes que cargar como el caracol, con la casa a cuesta. Deja tus miserias a mis pies y tú vete. Sigue, adelante. Esto no recuerdo dónde lo tenía apuntado, pero Juan porque digo es el nombre, en una tertulia con el prelado del Opus Dei, explicó que se dedica a la venta de langostinos. Bueno, cada uno puede tener una profesión muy noble. Y contó el pesimismo que había notado en muchos de sus colegas. Pidió al prelado del Opus Dei unas palabras para alimentar la visión positiva. Y le contestó, si tú tienes ese optimismo, venderás todavía más langostinos, porque dirán, de esta persona me puedo fiar, veo que hace las cosas con alegría. La alegría es una parte esencial de los hijos de Dios. No hay ninguno que no pueda estar alegre, aunque padezca una enfermedad, aunque sufra una contradicción. Y continuando en el mundo de la empresa, un tal Luis le preguntó en esa misma tertulia, dueño de una fábrica no de langostinos, sino de calcetines, expuso las dificultades que surgen a veces para compaginar las tareas profesionales y familiares con las normas. Esto que hablábamos antes de que no tengo tiempo para hacer oración. Y le contestó el prelado, yo entiendo que tenéis muchas ocupaciones, pero fíjate, si los calcetines, por falta de atención, por falta de cuidado de la maquinaria, por falta de interés en el personal, saliesen deshilachados, la gente no los compraría. Tú estás metido en el negocio de Dios y por tanto tienes que cuidar ante todo lo primero de este negocio de Dios, que son las normas de piedad. La oración. Así que de pesimismo nada, la alegría, porque la alegría vende más, porque la alegría, que es la realidad, ilusiona más, porque la alegría motiva más. Porque la alegría, que es la verdad, cuenta con la ayuda de Dios. Y por el contrario, si no haces oración, pues entonces no verás a Dios. Por eso es importante hacer el examen de conciencia, que es una estupenda práctica que viene muy a cuento hoy. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué puedo mejorar? Pedir perdón por el mal, dar gracias por el bien y recomenzar de nuevo. Una buena manera de comenzar el año y cada día. Les decía al principio de la meditación que tenemos muy reciente las escenas de la Navidad. Un pesebre, unos pañales, una gruta. La eficacia redentora de nuestras vidas solo puede actuarse con la humildad, dejando de pensar en nosotros mismos y sintiendo la responsabilidad de ayudar a los demás. El Papa Francisco comentó en una homilía recordando que gracias a las Sagradas Escrituras lo conocemos a José como un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador
humilde, enamorado de María. Y además, en un primer momento, ante lo incomprensible, prefiere hacerse a un lado. Pero después Dios le revela su misión. Y así José la acepta, abraza su papel y acompaña el crecimiento del Hijo de Dios en silencio, sin juzgar y sin hablar de más. Pues aprendemos de José también en la humildad. La humildad para estar con María mirando a Dios y pensando siempre en los demás, en el lugar donde Dios te ha colocado. Aunque tú pienses que te viene grande, aunque tú pienses que no podrás, o al contrario, piense que hay lugares más importantes, y no es verdad. Por eso le pedimos a San José que sepamos también eso, aceptar el papel que Dios nos encomienda, en silencio, sin juzgar y sin hablar de más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.